Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo contenti che Buenas tardes, accolto l'invito bienvenidas, a bienvenidos vivere questo a momento todos. di preghiera e di riflessione Estamos contentos nel por estar tempo del aquí. Sinodo dei Vescovi. Nos alegra que Un hayáis momento promosso aceptado dalla nuestra invitación. Unione Mondiale delle Organizzazioni Estamos Femminili aquí para Cattoliche, compartir un momento dal Forum promovido por Internazionale la dell'Azione UMOF, el Foro Cattolica Internacional de la e Acción dall'Azione Católica, Cattolica FIAC Italiana. y la Acción Católica Trasmettiamo Italiana. dalla sede di Via Nos Conciliazione. encontramos en la sede Diamo un de Via saluto Conciliazione. affettuoso. Un saludo Vi ringraziamo per condividere cordial questo a todos y momento a con noi. todas Abbiamo y gracias por diverse persone compartir che ci hanno este raggiunto, che hanno accolto il momento. nostro invito, che Muchas ascolteremo stasera personas han in questo aceptado nuestra momento di invitación riflessione e di preghiera. y entonces vamos a empezar Abbiamo nuestro momento de voluto reflexión y de organizzare oración. questo momento Hemos querido nella organizar cornice, nello este stile, momento en el direi nel marco registro della preghiera, de perché così ci ha chiesto il Santo según el Padre, estilo de la perché il oración, porque sinodo possa así nos essere una pidió grande el esperienza Santo Padre, para spirituale, que el sínodo che pueda tutta ser una la comunità cristiana, gran tutti i fedeli, experiencia le associazioni espiritual con todas possano que toda la essere iglesia, las sintonizzate con questo asociaciones stile, pueden, digamos, compartir este estilo de È chiaro oración. che pregare in questi giorni diventa anche una preghiera per la pace. Y esta oración quiere ser también en estos días una oración por la paz, el bien más valioso que nos falta. En este tiempo sinodal Questa intenzione, queremos ofrecer esta intención, una sinodalità tra i popoli, que pueda haber una sinodalidad entre los pueblos, las instituciones, un verdadero diálogo para imaginar una cohabitación diferente, que pueda eliminar los dramas que están en la base de la guerra. Con la guerra todo está perdido y solo la paz puede darnos la esperanza como para imaginar un camino nuevo. Gracias una vez más. Empecemos nuestra reunión con una reflexión. Da Monsignor Eduardo Garcia, la reflexión de Monseñor Eduardo García, asistente eclesiástico del Foro Internacional de Acción Católica, FIAC, que nos ayudará a centrarnos y a focalizar el tema del sínodo, o sea, la sinodalidad. La palabra a Monseñor García. De vuelta los saludos, buenas tardes por si no escucharon, y bueno, comenzar esta pequeña reflexión, sobre todo con lo que decía antes Giuseppe, la situación en la que estamos, más otras situaciones, ¿no?, que nos muestran que los tiempos son difíciles, cambian, y nos exige esto afrontar la vida con una nueva inspiración y sabiduría. El hoy está marcado por el cambio, fundamentalmente. Todo sucede de un modo tan rápido que sentimos que vamos perdiendo la capacidad de reacción, y certezas de siempre parece que ya no son tales, creándonos un ámbito de inseguridad y sometiéndonos a la tentación de aferrarnos a lo conocido o de disimular su importancia con desinterés, en lugar de descubrir los signos que Dios quiere ir mostrando, porque todo presente, como decía von Balthasar, puede ser hogar del misterio del amor y la misericordia de Dios. Como iglesia hemos hecho y hacemos enormes esfuerzos por distintos caminos, sostenemos diversas formas de pastoreo, afrontamos y seguimos afrontando crisis y sacudones. Vimos y vemos cómo muchos de los proyectos a los que dedicamos tiempo y dedicación se nos revelan incapaces de sostener nuestros anhelos y buenas expectativas evangelizadoras. Todas las dificultades pueden quedarse en la queja, el lamento o lanzarnos a nuevos desafíos. El pueblo de Dios nos pide, en medio de tanta
violencia e incertidumbre, la ternura del Padre, que solo podemos acercarla a medida que renovamos nuestro fervor apostólico, viviendo con parresía el amor de aquel que nos amó primero. Sin embargo, estamos en un tiempo privilegiado con el magisterio encarnado del Papa Francisco, que ilumina sin evasiones el tiempo que nos toca con todas sus ambigüedades. Y en este contexto se inscribe la propuesta de sinodalidad para toda la Iglesia. No es una propuesta funcionalista o analítica para un después al que tal vez, si nos detenemos demasiado, lleguemos tarde. Es caminar hoy junto al resucitado. Su espíritu nos asiste y es el protagonista. En cada época, el espíritu nos abre a su novedad. Siempre enseña a la Iglesia la necesidad vital de salir, la exigencia fisiológica de anunciar, de no quedarse encerrada en sí misma. El Espíritu nos libera de obsesionarnos con las urgencias y nos invita a recorrer caminos antiguos y siempre nuevos. Los del testimonio, la pobreza y la misión, para liberarnos de nosotros mismos y enviarnos al mundo, nos dice Francisco. Sínodo significa caminar juntos, un camino que implica cuenta, escucha y discernimiento. En el primer milenio, caminar juntos, es decir, practicar la sinodalidad, era el modo habitual de proceder de la Iglesia. El Concilio Vaticano II puso de relieve esta dimensión de la vida de la Iglesia tan importante que San Juan Crisóstomo pudo decir: Iglesia y sínodo son sinónimos. Encontrar, escuchar, discernir. Hablar de sinodalidad no es hablar de un método de trabajo, sino de un proceso espiritual intenso que pertenece al ser mismo de la Iglesia. Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Una iglesia sinodal, ya lo anticipaba Francisco en Evangelii Gaudium, es la iglesia en salida, con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. Este camino sinodal es un momento eclesial de encuentro en el Señor, es espacio de afirmación de nuestra identidad y de toma de conciencia de nuestra misión, no con preconcepciones funcionales, sino guiados y armonizados por el Espíritu. Es una invitación al encuentro que lleva a la escucha, moviéndonos con la libertad del Espíritu. Por eso el camino sinodal nos exige derribar las actitudes y comportamientos que surgen de ciertos principios rígidos para dar paso a vínculos y relaciones que broten desde la cercanía con la realidad misma de la vida y de las personas. Encontrarnos, que no es ir de paseo con la Biblia o salir a la pesca. Encontrarnos, que significa ofrecer a todos los hombres y mujeres la amistad, la bendición y la acogida. Escuchar no como encuestadores para recabar información, es mirar a los ojos, compartir la vida, involucrarnos con las preguntas que muchos no hayan respuestas y en los dolores que paralizan la esperanza. Escucharnos es dejarnos sorprender, sin tener la respuesta estereotipada de antemano. Se trata de poner la iglesia en diálogo. El estado de asamblea sinodal es salir. No se concibe como un tiempo acotado para deliberar, sino como un ir caminando y hacer un discernimiento pastoral. La asamblea sinodal tiene que reflejar la realidad de la iglesia universal, poniendo en común esta realidad y encontrando juntos los caminos para seguir avanzando en el sendero iniciado en el Concilio Vaticano II, descubriendo nuevas expresiones de evangelización y al mismo tiempo este estado de asamblea sinodal
ya se puso en marcha con los sínodos que comenzó a convocar Francisco desde el comienzo de su pontificado y los mensajes y exhortaciones que delinean no solo un modo de hacer, sino sobre todo un modo de... El Papa plantea la Asamblea Sinodal como un momento eclesial de Señor, espacio de afirmación, por decir, de nuestra identidad y toma de conciencia de nuestra misión, basado en la comunión y la participación. Debemos reflejar la realidad de la Iglesia, poniendo en común esta realidad y juntos encontrando los caminos para seguir avanzando. Es necesario permitir que la realidad surja del pueblo fiel de Dios, recoger lo que aporta y que inspira el espíritu a las personas en los grupos, movimientos apostólicos y bautizados que no pertenecen a ninguna institución. Esta armonización se llevará a cabo con la fuerza del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, ya que Él es el ipses armonía, aquel que armoniza. Este camino en la presencia de Dios nos pone en una situación de lucha espiritual. La sinodalidad se construirá prestando atención a lo que sucede en nuestros corazones, observando qué efecto tienen en nosotros ciertas ideas o propuestas. Estaremos atentos al movimiento de los diferentes espíritus, el bueno, el malo, el propio, en nuestros corazones. Esto nos permitirá discernir y encontrar la voluntad de Dios, nos decía hace muchos años el cardenal Bergoglio. La sinodalidad nos llevará a un movimiento espiritual que es lo más importante. En el movimiento espiritual llevaremos a cabo el discernimiento. Entrar en un clima de discernimiento a través de la oración. La sinodalidad se basa en la oración. No podemos concebir una sinodalidad fuera del contexto de la oración. El diálogo es el lugar privilegiado para el discernimiento comunitario. En el destino sinodal, el diálogo debe cruzar las coordenadas del diálogo con Dios en la oración y con los hermanos en la búsqueda del bien eclesial. Saber escuchar y saber expresarse son habilidades claves. Debemos registrar qué movimientos de espíritu producen en nosotros lo que escuchamos o con qué espíritu decimos las cosas. En el diálogo nos hacemos responsables de lo que decimos y de lo que recibimos. Esto implica un hacerse cargo responsable, un hacerse cargo en Dios. El diálogo eclesial que tiene lugar en la asamblea sinodal y en el estilo sinodal no es simplemente un intercambio de ideas o de proyectos, sino una búsqueda común de la voluntad de Dios y por lo tanto será un diálogo en discernimiento. Y para esto quizás es necesario desde la oración calmar a veces la ansiedad funcionalista de nuestro corazón que quiere buscar resultados, saber cuáles son los temas, saber qué se decidió, cuando en definitiva los tiempos del espíritu necesitan la maduración del corazón, que se da solamente desde el encuentro, desde la escucha, desde la oración y del discernimiento. Que esta actitud sinodal que están teniendo en el sínodo sea también la que nos caracterice a nosotros en este caminar como iglesia, la de saber escuchar, recibir, decir, rezar y compartir. Grazie, Monsignor. Cuando se pelean. Empezó él, empezó el otro, mira quién habla, y esas contestaciones que solemos hacer cuando somos inmaduros. Alguien que ha amado mucho la acción católica, la italiana especialmente, que es el Papa Montini, antes de ser Papa, en su primera encíclica dedicada toda al diálogo, entre tantas cosas bellas que nos dejó, son las características del diálogo, que creo, y lo estamos experimentando los que participamos del sínodo, son las que se están desplegando en esta asamblea sinodal. La primera es la inteligibilidad. En Argentina solemos decir, hablando se entiende la gente. Si no te explicas, ¿cómo te voy a entender? Porque lo primero es comprender lo que se dice, después estar de acuerdo, no estar de acuerdo, justificar, no justificar, pero si yo no te entiendo, la primera característica del diálogo es la inteligibilidad.
La segunda, señalaba él, en el mismo párrafo de la Ecclesiam Suam, es la mansedumbre. Porque Jesús es manso y humilde de corazón. ¿Cómo podemos dialogar en nombre de Cristo si no nos asemejamos a aquel que es el mismo diálogo del Padre con nosotros? La tercera es la confianza, que tiene dos caras inseparables. Primero, la confianza en la propia palabra que uno puede pronunciar. No puede haber diálogo si yo no confío en lo que yo puedo o quiero decir, o lo escamoteo, o lo escondo, o digo una cosa que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando, o hago algo que no tiene nada que ver con lo que pienso y digo. Pero la segunda cara de la confianza es tener la confianza en que el otro o los otros me van a entender. Porque si yo al momento de hablar o decir algo digo, estos no me van a entender, ¿qué saben? No tienen la capacidad, etcétera, entonces va a ser un enorme monólogo. Y finalmente él decía, no de la reflexión, pero sí de lo que decía el Papa Pablo VI, la prudencia pedagógica, es decir, no adecuo la verdad, no manipulo la verdad, pero sí adecuo mi lenguaje a mi interlocutor o interlocutora, si son niños, si son jóvenes, si son, y dice él, hombres rudos, hombres intelectuales, adecuo el lenguaje de manera de hacerme entender. Y he elegido el texto de la Samaritana, no lo voy a leer entero, simplemente el último párrafo y sacar alguna conclusión que tiene que ver no solo con el sínodo, sino con el conflicto que estamos viviendo, que es como la punta de un iceberg de muchos otros conflictos muy parecidos, porque cuando el hombre, el ser humano, obra el mal, no es original. Por eso tantos papas pueden decir, nunca más la guerra no soluciona nada, etcétera, etcétera. Termina este diálogo, que es el diálogo, uno de los más hermosos del Evangelio, diciendo que muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, estamos en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 40, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, que no tiene nombre, ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. La clave de lectura que comparto, porque es un texto muy rico y no quiero que nadie se duerma, ya es tarde, los padres sinodales hemos estado todo el día escuchando y ya cuando los veo que me hacen así y yo me pongo contento porque creo que están de acuerdo y se están durmiendo. Otros abren la boca y yo pienso que es asombro y es un bostezo. Pero fíjense, basta con ver de qué modo esta mujer que no tiene nombre, es anónima como tantas, la Sirofenicia, la viuda de Naín, no tiene nombre. No podemos decir, es ella, yo soy distinto. Los modos con que ella se refiere a Jesús. La primera vez que se refiere a Jesús, toma distancia y le dice, ¿cómo tú, judío, me pides a mí, samaritana, un vaso de agua o agua? Jesús tiene sed de ella y ella ha de tener sed porque vino al mediodía a buscar agua con su recipiente, con su cántaro. Cuando Jesús le cambia, porque hablar con Jesús, la oración a la que hacía referencia el Monseñor Eduardo, hablar con Jesús complica la vida porque nos va elevando. No digo a experiencias místicas, visiones, estrafalarias, pero nos va elevando, sube el nivel. Y lo que parece un diálogo de sordos, porque así parece el diálogo de Jesús con cualquier personaje del Evangelio de Juan, termina sacando consecuencias inauditas que cualquier diplomático podía haber dicho imposible, y sin embargo es posible.
Cuando le habla del don de un agua distinta, que no vas a tener más sed, ella en 2 oportunidades se dirige a Jesús con una palabra que es clave en el Nuevo Testamento. Señor, ¿cómo me vas a dar un agua si no tenés con qué sacarla? Señor. San Pablo dirá que nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no la inspira. No es que uno se dé cuenta que el Espíritu Santo me inspira, es que la inspira. Pero cuando se complica la cosa porque le dice Jesús, quizá por la actitud un poco especial de la mujer que toma distancia, que se hace la ofendida, no sé. Anda a llamar a tu marido. Dice, no tengo marido. En eso tenés razón, tuviste 4 y el que tenés ahora no es tu marido. No lo mandó al Tribunal de Derecho Canónico para hacer un expediente de nulidad de las causas que había acumulado. Simplemente le habló de ella. Y ahí ella se anima a decir a Jesús otra palabra. Ya no es tú judío ni señor, veo que eres un profeta. Y los samaritanos y los judíos coincidían en que querían a los profetas, cada uno los suyos. Y ahí entró en un terreno muy peligroso que es el religioso. Hay quienes dicen que hay que adorar aquí, hay quienes dicen que hay que adorar allá. Todos los conflictos, sobre todo cuando se disfrazan de religión, empiezan por tiempos y lugares donde se debe rezar, aún en medio de nuestra iglesia. El grupo aquel le gusta la oración así, la acción católica son más serios, esto. Los de otro movimiento, que no lo voy a mencionar, no es una falla del Zoom, yo hice una pausa. Lo cierto es que ella, como una mujer, no digo como cualquiera, pero sí exagerada, parece una andaluza o parece una italiana del sur, va corriendo al pueblo y le dice, alguien que me ha dicho todo lo que hice, no le dijo lo que hizo toda la vida, le dijo que tuvo 4 maridos y ahora es pareja. Sin embargo, para ella le abrió el sentido de toda su vida. Y cuando Jesús abre el sentido de toda la vida, hay que dejar aquello que tenemos entre manos. El manto de Bartimeo, las barcas de Santiago y Juan, las redes de Pedro y Andrés, los perfumes de Magdalena, todo hay que dejarlo para ir a anunciar. Y se convierte en la primera anunciadora, no de Cristo resucitado como será otra mujer, pero con nombre Magdalena, sino aquella que termina llamando a Jesús, ¿no será el Mesías? Porque samaritanos y judíos esperaban al Mesías. Hasta la exageración más grande, y termino, me pasé los minutos que me señalaron, cuando la gente de su pueblo le dice, ahora no creemos porque nos dijiste, sino reconocemos en él que es el Salvador del mundo. Qué bueno sería que los pueblos que viven en la misma tierra donde Dios quiso revelarse descubran juntos este misterio de diálogo, de sinodalidad, porque cada uno de los dos, Jesús y la samaritana, tenían en su espalda la historia de un pueblo, fecunda, sana y preñada de Dios. Gracias. Grazie, Monsignor Carlos. Perché solo nel nostro silenzio risuona la sua parola. Essere sinodali vuol dire accogliersi gli uni alle altre così, nella consapevolezza che tutti abbiamo qualcosa da testimoniare e da imparare, mettendoci insieme in ascolto dello Spirito della verità. Abbiamo come maestro lo Spirito Santo, lui è il protagonista, maestro interiore di ognuno e maestro del camminare insieme.
Lui cerca la varietà e l'unità. Lui è la stessa armonia. Armonia, stiamo attenti, non significa sintesi, ma legame di comunione fa parte di simili. La Chiesa, un'unica armonia di voce in molte voci operata dallo Spirito Santo. Così dobbiamo concepire la Chiesa. Partiamo dunque dallo sguardo di Gesù, che è uno sguardo benedicente e accogliente. E questo è il compito primario del Sinodo, ricentrare il nostro sguardo su Dio, per essere una Chiesa che guarda con misericordia l'umanità. Ahora damos la La palabra, presenza per aver accolto dopo il giorno agradeciéndole por la di presencia, por lavoro estar con nosotros, all'arcivescovo di Chietivasto, al Monsignor arzobispo de Bruno Forte. Chietivasto, Monsignor Bruno Forte. Buonasera a tutti. Buenas Buenas tardes. tardes a los amigos argentinos. Y disculpen que mi español no habla de vos, que es la contribución argentina all'idioma di Chicote. Voy a parlare italiano. E ho pensato di prendere spunto dalla prima lettura che oggi la liturgia ci ha offerto. Inspirarme en la lectura, La seconda primera lettera lectura de hoy, la di San Paolo segunda Apostolo a carta de Timoteo. San Pablo a Timoteo. Perché in questo testo mi sembra di Porque en ritrovare este texto tre me fondamenti parece dell'identità spirituale encontrar los dell'azione cattolica fundamentos de la acción e al católica, tempo stesso y al un mismo contributo alla tiempo un riflessione aporte che a la stiamo conducendo reflexión sulla sinodalità. que estamos llevando a cabo Il sobre primo la sinodalidad. fondamento è la dimensione del El primer sacrificio. fundamento es el Paolo ne sacrificio. parla chi per lui, perché c'è tutta la Pablo questione delle attribuzioni, ma in ogni caso l'Apostolo ne parla come habla della solitudine de la nella quale soledad lui è stato lasciato. que está Emma viviendo. mi ha abbandonato, solo Luca è con me. E Solo ancora Lucas está continua nella conmigo riflessione di questa pagina y a dire sigue che nella mia diciendo difesa nessuno mi ha que assistito, tutti nadie mi me hanno abbandonato. asistió, todos me C'è una abandonaron. dimensione di sofferenza in Expresa ogni storia d'amore un gran e non può non sufrimiento esserci en in quella en storia toda d'amore historia che de è mettere la amor. vita al Y no servizio puede del faltar el Vangelo. sufrimiento en la historia del L'Azione amor, que consiste cattolica ha en identificato nel poner la vida al sacrificio servicio del uno Evangelio. dei Y la tre acción pilastri católica identificó della en el sua identità sacrificio uno de los spirituale. tres pilares de su E lo identidad stesso potremmo dire espiritual. della Y lo sinodalità. mismo Non si podríamos costruisce decir de la relazione sinodalidad. sinodale No se senza construye una ninguna capacità relación di sinodal sacrificio, sin di la capacidad de superamento sacrificar, dell'io de a favore del noi, ir más anche allá del yo attraverso en favor la de morte a se nosotros, stessa. también Diceva a través de la Levinas muerte che de sí l'amore è mismo. l'exode soit El sans amor retour, l'esodo da sé senza es el ritorno. éxodo de sí Credo mismo che la sin dimensione vuelta del atrás. sacrificio propria Creo que la dell'identità dimensione del spirituale dell'azione sacrificio cattolica
è un volto dell'amore, Acción a cui Católica chi es un aderisce all'azione rostro del amor cattolica y los si que sente chiamato forman nella parte de la sequela di Acción Gesù. Católica se sienten C'è poi llamados en esto, la en el dimensione seguimiento de della Jesús. preghiera. Paolo ne parla Luego in está la questi dimensión termini. de la Il Signore oración. mi è stato Pablo vicino. dice, el Señor È molto bella estado a mi questa lado. testimonianza, Es perché ci fa hermosa. capire che la preghiera non Es è hermoso este testimonio porque nos hace ver quanto il que suo la avvicinarsi a noi oración e il no nostro lasciare che consiste Lui en acercarnos sia il nosotros Signore al della Señor, nostra sino vita. que el Señor se nos Spesso dico che acerca pregare non è como el Señor pregare de nuestra un vida. Dio, A ma è menudo digo pregare que rezar no in Dio, es nello Spirito rezar per a il un Figlio e il Padre, Dios, come ci insegna sino la rezar liturgia. en Dios, como nos Ora, enseña la l'azione liturgia. cattolica nasce da una Ahora profonda la Acción esperienza di Católica preghiera nei nace de suoi una iniziatori, experiencia ma anche nei profunda de tanti che oración abbiamo conosciuto. de Io sus stesso vengo fundadores, pero dall'azione de los cattolica, numerosos nei que miei anni conocimos, yo di mismo adolescenza ne ho fatto procedo de la parte, Acción poi ho Católica maturato la cuando Chiesa, la era mia vocazione, adolescente, sono poi entrato in seminario a formé 18 parte de la anni, Acción sono passati Católica tanti con anni, 18 ma quella años, luego entré testimonianza umile e en el seminario. appassionata Pero di ese preghiera che testimonio vedevo in apasionado tanti, de oración que non solo veía en sacerdoti, ma muchos, no giovani, solo donne, uomini, sacerdotes, sino quella mi è también restata jóvenes, impressa. hombres, Ecco, mujeres, l'azione cattolica que come la me quedó sinodalità si grabada. radicano La Acción nell'esperienza di Católica Dio. como la Se non ci sinodalidad si lascia amare da Dio, radican en se non Dios. ci Si si no nos consegna a dejamos Lui, amar por non Dios, si vive la passione del no Vangelo, podemos vivir el non si Evangelio, no costruiscono podemos relazioni che oggi chiamiamo sinodali, cioè di tejer comunione, relaciones di que hoy accoglienza llamamos reciproca, di sinodales, o comunione. sea, caracterizadas por la Finalmente nel acogida testo mutua. di Y por Paolo último, en c'è el texto de Pablo l'azione. está la acción. L'azione, proprio così come Acción l'azione cattolica sin dalle sue como la origini l'ha Acción Católica intesa. desde sus Portare a orígenes compimento entendió l'annunzio del llevar a cabo el Vangelo anuncio del affinché tutte le Evangelio genti para lo que ascoltassero. todos los pueblos Non è puedan un agire a escucharlo. vuoto, un No se battere trata de l'aria, actuar ma è un así vivere la passione per la inútilmente, causa di es vivir Cristo, la per la causa pasión di por Dio la in questo causa de mondo, Cristo en mettendosi in este gioco fino in mundo, fondo, perché digamos, siamo il Signore, ma siamo anche la sua comprometiéndonos en Chiesa. primera persona. E la Chiesa Y non è la mai Iglesia separabile dallo nunca se sposo. puede separar de su Credo che anche la esposo. sinodalità Creo que la viva sinodalidad di questa también passione missionaria. vive Proprio oggi esta abbiamo pasión riflettuto misionera. Hoy, direi precisamente oggi hoy, sulla hemos missionarietà reflexionado della sobre el dimensione sinodale carácter della Chiesa. misionero de la In altre sinodalidad. parole, non costruiamo relazioni No per podemos restare construir nel chiuso delle relaciones nostre para solitudini o quedarnos dei nostri gruppi, encerrados en ma nuestros per grupos, contagiare il mondo sino della para bellezza. contagiar el mundo Un con proverbio la belleza del latinoamericano che mi Evangelio. insegnarono, credo, non so se in Argentina, No ma insomma sé in si America un Latina proverbio dice: latinoamericano el que ama dice si compromette hasta el final. Chi quien, ama si el que impegna ama fino se al compromete hasta el Ed è final. così. Y es Paolo è un así. testimone di questo amore Pablo es appassionato. testigo de La este amor sinodalità di cui apasionado. stiamo La parlando sinodalidad de la non que nasce estamos da hablando un no nace calcolo, da de un un progetto, cálculo, de un come dire, umano, proyecto politico, sociale. político, Nasce dal social, incontro nace d'amore de e un si encuentro de esprime amor nella y se volontà expresa en la di voluntad proporre de proponer este encuentro a otros para vivirla l'azione con este cattolica, amor. così come l'ho La acción conosciuta, l'ho amata, la católica, como amo, la la conocí promuovo yo, per como quanto la possibile nella mia promuevo chiesa en diocesana, mi di iglesia costruire queste diocesana, relazioni di amore. consiste en Ed è construir farlo estas rispettando relaciones la de amor dignità di y ogni persona, hacerlo accogliendo respetando la l'altro qualunque dignidad sia de la sua toda storia, persona, acogiendo al cercando otro ascolto e dialogo independientemente de come su historia, tessitura buscando el di una diálogo como relazione che tejido de una divenga relación feconda per il que bene di se vuelva tutti, fecunda por credenti el e non bien de credenti. todos, Perché creyentes y ciò no che sta a creyentes, cuore al porque discepolo di Gesù è esto obbedire es al lo suo que le importa comandamento, al amatevi discípulo come de io vi Jesús, amo. o sea, E chiudo obedecer a proprio su con questa mandamiento. riflessione. Amaos Riflessione su como cui mi sono yo os he fermato molte amado. volte, anche Y in tanti muchas veces contesti. me he detenido en Ricordo esta un corso che expresión. tenni a Ginevra Recuerdo per un pastori e curso en teologi delle varie Ginebra chiese para cristiane. pastores de las diferentes iglesias La riflessione su cristianas. quella parola La come, reflexión era kathos, sobre el amatevi cómo. come io vi ho amato. Amaos Una parola che como. ritorna Una continuamente palabra nel que se Vangelo di repite Giovanni. muchas veces en Ma el quel Evangelio, kathos sobre todo de significa tre Juan, cose. pero significa tres Amatevi sul mio cosas. esempio, cioè guardate come Seguid io ho mi amato. ejemplo, o E alla sea, fine. mirad como E yo telos, che in greco amé hasta el significa final, finora.
al fine ultimo, alla pienezza, hasta al el compimento. fin último, la Ma quel come plenitud. non dice solo Pero questa el dimensione cómo no tiene que esemplare, ver solo dice con una el dimensione ejemplo. anche Expresa una partecipativa. dimensión de Cioè Gesù, participación, o sea, aiutaci ad amare Jesús, come l'hai amato tu. ayúdanos a amar Dacci como tu il tuo tú spirito perché amaste. questo sia Danos possibile. tu espíritu para que E esto sea finalmente c'è posible. proprio questa Y tensione finalmente, destinale, cioè un amore la che ci tensión, porta agli o altri, a sea, el amor uscire que nos lleva a los dalle nostre demás, que nos chiusure. lleva a Uno salir. dei tanti più belli dell'azione cattolica per me è Uno de stato los sempre rasgos che essa non ha mai voluto essere más un bonitos de gruppo la acción chiuso católica ha dall'identità sido così que forte da nunca ha escludere querido gli ser un altri, grupo ha cerrado saputo essere como para excluir a los sempre, almeno demás. come io l'ho conosciuta e Siempre la amo, ha una casa sabido aperta, ser una accogliente, casa abierta, dove acogedora, l'altro donde si el può otro sentire puede amato, sentirse accolto. querido, E acogido. allora chiudo proprio su Entonces questo, che termino con l'identità esto, que spirituale la che questo identidad testo della espiritual parola di Dio, del texto de la la palabra de lettera a Dios, de la Timoteo, ci segunda carta a consente Timoteo di nos riscoprire, permite possa de essere descubrir, sempre la puede ser forza, la siempre la bellezza, il fuerza, la motore belleza, portante el dell'azione motor de la cattolica, che acción essa così católica y que contribuisca a así rendere ella la pueda Chiesa, come ci contribuir invita a fare Papa a, Francesco, a più sinodale, hacer la più iglesia más fraterna, sinodal, más accogliente, fraterna, más più acogedora, testimone missionaria, más più, testigo e uso questa misionera, espressione, innamorata, perché solo enamorada, como l'innamorato nos contagia pide Papa l'amore. Francisco, porque E solo quien es soltanto enamorado puede una contagiar el Chiesa e amor. un'azione Y cattolica solo una che siano iglesia en acción innamorate di católica, Cristo sono enamoradas de capaci poi di Cristo, contagiarlo e di viverlo son nelle capaces de relazioni che contagiarlo y fanno la vivirlo storia. en las Grazie. relaciones que hacen la historia. Gracias. Grazie anche a Monsignor Gracias a Bruno, Monseñor grazie per Bruno. averci Gracias offerto por queste habernos parole, questa ofrecido estas prospettiva palabras, esta che ci perspectiva aiuta que nos ayuda ancora di più a entrare aún más nel a percorso entrar sinodale e a en el sintonizzarci camino sinodal col y a cammino sinodale, sintonizarnos con el il camino sinodo dei sinodal, vescovi, con el per sínodo de quanto los riguarda l'Italia, anche con obispos. il cammino sinodale che le chiese italiane stanno facendo, Y con questa con respecto a chiave Italia, che está richiama anche viviendo, l'esperienza digamos, dell'associazione. desde E esta adesso diamo la perspectiva que parola también a nos Monsignor recuerda la Elio experiencia de la Castellucci, asociación. Ahora invito a Monseñor arcivescovo di Modena e Castellucci, vescovo di arzobispo de Carpi, Modena, anche presidente obispo de del Carpi, Comitato presidente del Sinodale Comité Sinodal delle Chiese Italiane. de las iglesias italianas. Grazie. Gracias. Cercherò di essere sinodale nella durata Intentaré dell'intervento. Il ser sinodo, sinodal en la dopo duración 3 de la minuti tolgono intervención la en el parola, quindi sínodo. cerco di starci dentro. Sono contento di Se questa puede hablar 3 minutos no vocazione e más. gli interventi che mi hanno Intentaré respetar preceduto, estos molto 3 profondi. minutos. Estoy Io ho muy pensato contento por al estar collegamento aquí. tra He due pensado en versetti la del conexión Vangelo, però entre due los Vangeli diversi, versículos del Evangelio, Giovanni los dos 14 evangelios e Matteo diferentes, 10, Juan 14 y Mateo 10. perché sono in apparente Porque contrasto. aparentemente Giovanni están en 14, contraposición. vi lascio la Juan pace, vi do la 14, mia os dejo pace. la paz, os doy Matteo paz. 10, Matteo pensate che io 10, sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi pensad dico, ma que la yo he spada. venido a Qui traer c'è la sotto paz. qualche trucco allora. No, he Gesù è venuto a venido portare la a traer la pace o la espada. spada? Pues que, Ma è lo stesso ¿cuál Giovanni es che nel la verdad? seguito Pero del Juan versetto lo mismo, spiega, más non adelante, come la lo dà il mondo, explica. io la do a voi. La paz C'è una no como pace el che dà il mundo la mondo da. O sea, que hay ed è la una pace che paz Gesù non è que venuto da a el portare. mundo. Y no es È la esta pace di paz chi la vuole que restare Jesús vino a tranquillo, traer. di chi Es è la paz de indifferente, di chi chiude quien gli occhi di quiere fronte ai quedarse problemi, di chi tranquilo, de dice quien lasciatemi prefiere in cerrar pace. los ojos, de quien Questa dice pace Gesù dejarme l'ha en paz. detestata con la sua vita, con le Esta sue paz parole Jesús e con il la suo odió, sacrificio. detestó, Non è questa la y pace di Gesù. lo demostró con La su pace di vida. Gesù è una La spada, paz ma de non è una Jesús spada es una contro espada, qualcuno. pero È no una spada prima di para tutto usarla nel nostro contra cuore, taglia alguien. via Es una l'egoismo. espada È una que, en spada primer lugar, che corta el significa egoísmo, metterci que quita el egoísmo, dell'impegno, que a volte anche significa metterci del sangue, comprometerse, faticare, incluso
Questa è la pace che Gesù è venuto a portare. E allora ci si può incontrare tra popoli diversi, rinunciando ciascuno a qualcosa di proprio, a quello che lo divide dagli altri, come accade in queste giornate al Sinodo, dove agli stessi tavoli ci sono persone di tutte le nazioni del mondo e insieme parlano, discutono, si confrontano e si ascoltano, persone che nelle loro terre si direbbero nemici, perché un popolo è schierato contro l'altro. Chiedo allora al Signore proprio che ci dia la sua pace, la pace che costa, ma che costruisce. pero que construye. Grazie a Don Elio, a Monsignor Elio, anche per questa declinazione che ci aiuta ancora di più a vivere l'impegno per la pace come un impegno che ci chiede delle scelte. E la prospettiva del Sinodo ci aiuta a condividere sempre di più queste scelte, che sono scelte che ci devono far prendere il campo, ci devono prendere una posizione, la pace, anche la pace di cui discutiamo, di cui speriamo si possa discutere nei tavoli a livello internazionale, non può essere una tra le tante strategie possibili. Deve essere l'orizzonte, la prospettiva che poi chiaramente in un percorso di incontro, di dialogo, venga poi abbia delle realizzazioni, delle mediazioni storiche. E adesso diamo la parola a Giuseppina De Simone, teologa, testimone del processo sinodale in Europa a vario livello, partecipa al Sinodo dei Vescovi e anche membro della presidenza del Cammino Sinodale, del Comitato per il Cammino Sinodale della Chiesa Italiana. Grazie Pina per essere para las iglesias italianas. Grazie, io aggiungerei anche direttrice di dialoghi. Grazie, sei también directora E di appassionata dialoghi. dell'azione cattolica. Appassionata. Vivo l'entusiasmo per l'annuncio del Vangelo e la bellezza appunto delle esperienze a cui sono grata. Y estoy agradecida por esto al Señor. El fragmento que me gustaría comentar es un fragmento del Evangelio de Lucas, Lucas 10. Os envío non portate borsa, né sacca, né sandali. Ecco, mi pare di poter leggere in questo el Evangelio de hoy. Me parece que nos habla del estado de ánimo que estamos viviendo hoy. Parece que vivimos la indiferencia ante el dolor, sobre todo de los más pequeños, la idea de que no es posible construir la paz, sino que la única arma es la guerra, la destrucción. Parece que ya no hay espacio para la esperanza y nos sentimos así, sin poder hacer, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Lo único que podemos hacer es rezar, porque sabemos que la oración es lo único que podemos hacer ante tanto mal, porque nos sentimos impotentes, indefensos, pues como corderos en medio de lobos. Se nos pide que sigamos testimoniando un estilo de diálogo, de acogida, de escucha, de compartir. Se nos pide que podamos testimoniar todo esto con fuerza, con convicción, pero también se nos pide que no llevemos bolsa ni sandalias, o sea, que estemos sin nada, sin armas. Entonces, que no tengamos la pretensión de poder solucionar las cuestiones, aceptar la precariedad, la fragilidad,
que experimentamos. Y entonces se me ocurría pensar en lo que estamos viviendo en la Asamblea Sinodal. Algunos decían, el mundo quema alrededor de nosotros y nosotros seguimos alrededor de unas mesas discutiendo, como cuando en la Acción Católica nos dicen, bueno, vosotros perdéis tiempo, pero hay que actuar, hay que hacer, hay que obrar, hay que solucionar los problemas. Yo pienso que el tiempo que dedicamos a la escucha, el tiempo que dedicamos al silencio, el tiempo que dedicamos a la escucha mutua, el tiempo que estamos dedicando a este discernimiento común, es algo extremadamente valioso, es un signo auténtico de esperanza, porque solucionar los problemas no nos puede, digamos, defender de otros problemas que aparecerán. Lo que tiene que crecer es el estilo, la forma de situarnos ante las cuestiones. No se trata de imponer el propio punto de vista, el propio interés, la propia exigencia, sino se trata de juntarse y buscar juntos los caminos que hay que recorrer para construir una verdadera posibilidad de fraternidad entre los pueblos, entre las culturas, entre los seres humanos. Y en todo esto se puede, es el espíritu che puede quando appunto c'è quella certezza della presenza del Signore in mezzo a noi, non abbiamo bisogno di nient'altro, degli sandali, degli borsa, degli sacche in cui stare in qualche modo le nostre certezze o le nostre convinzioni. Ningún contenedor de nuestras certezas o convicciones. Grazie Pina. Grazie perché ci ricordi i dialoghi, non solo perché ne sei il nome della rivista di cui sei direttrice, ma ci ricordi questa cultura dell'incontro, dello sguardo aperto nei confronti dell'altro e soprattutto questo invito all'essenziale, a riscoprire l'essenziale della vita cristiana e anche che modella il nostro stile sinodale, gli dà una forma più energica, ma gli dà anche una forma più essenziale, più davvero capace di saper mostrare, ecco, il Signore che poi è quello di cui ha sete questo tempo, è quello di cui ha sete l'uomo e le donne di oggi. E adesso diamo la parola a Eva Fernández Mateo, che oltre a essere la presidente nazionale dell'Acción Católica General de España è anche la coordinatrice del Forum Internazionale dell'Azione Cattolica, anche lei membro e invitata speciale per il Sinodo. Hoy estamos juntos, pues muchas mujeres que estáis conectadas del otro lado de la pantalla. Estamos juntos también, pues muchas personas que pertenecemos también, pues unos a la UMOF, otros a la Acción Católica, otros que os habéis querido sumar a esta propuesta de oración, ¿no? Y de reflexión. Yo os invito a ponernos en esa clave de oración, no solo de reflexión, sino también de oración, con el texto de la carta de San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo.
Durante todo el proceso sinodal y durante todos estos días, pues estamos experimentando el valor de la escucha, del diálogo y del respeto. Estamos creando lazos de amistad y de fraternidad entre personas de diferentes culturas, costumbres, lenguajes, con opiniones y visiones muy diferentes, pero todos con un mismo deseo, una misma misión: anunciar a Jesucristo y mostrar su amor en el mundo. En estos días estamos viviendo esas actitudes a las que nos invita el apóstol Pablo: la misericordia, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión, porque nos sentimos miembros todos del mismo cuerpo. Pues yo ahora os quiero invitar a que realmente hagamos ese momento de oración, ¿no? Y en esa clave, pues yo hoy le quiero pedir al Señor, ¿no? En esta tarde, te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir y a transmitir estas actitudes en nuestro día a día. Queremos ser constructores de relaciones fraternas. Queremos ser artesanos de paz. Ayúdanos a sentirnos parte del mismo cuerpo que conforma la humanidad. Ayúdanos a sentirnos hermanos de todos, miembros de una misma familia. Ayúdanos a no ser indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos a buscar siempre puntos de encuentro, a evitar la polarización. Ayúdanos a ser valientes para denunciar las situaciones de injusticia. Ayúdanos a ser voz de los más débiles, de las guerras olvidadas. Tú que nos has amado y nos has perdonado primero, ayúdanos a no herir con nuestras palabras. Ayúdanos a ser comprensivos con la debilidad del otro. Ayúdanos a valorar a todos, a reconocer y a trabajar por la dignidad de cada hombre y mujer. Y Señor, cuida de cada persona de este mundo. Cuida de cada pueblo. Cuida de cada cultura. Y llena nuestros corazones de tu paz para que seamos sal y luz en medio del mundo, trabajando incesantemente para que la paz en tantos lugares deje de ser un sueño y sea una realidad. Amén. Grazie Eva, il tuo intervento si è fatto preghiera e abbiamo insieme a te pregato. Vorrei, prima di avviarci verso l'ultima parte dell'incontro, proprio per proseguire la preghiera, leggere una brevissima citazione di padre del vescovo Carlo Maria Martini, che continua la preghiera che hai iniziato tu. No? Cambia il nostro cuore, Signore, perché siamo noi i primi ad avere bisogno di un cuore pacifico. Purificaci per il mistero pasquale del tuo Figlio, da ogni fermento di ostilità, di parteggianeria, di partito preso. Purificaci da ogni antipatia, da ogni pregiudizio, da ogni desiderio di primeggiare. Facci comprendere, o Padre, il senso profondo di una vera preghiera di pace, una preghiera di intercessione e di espiazione, simile a quella di Gesù su Gerusalemme. Ecco, adesso mi piace dare la parola a Monica Santamaria, la Presidente Generale dell'UMOFC, che introdurrà due video che abbiamo pronti per essere trasmessi. Ce li presenterà Monica. La ringraziamo, come ringraziamo tutte le persone che hanno stasera si sono date da fare anche nei giorni precedenti per organizzare questo incontro. La organización de este encuentro.
Bien, muchas gracias a todos. Este encuentro lo ha organizado, además de la Acción Católica Italiana y el Foro Internacional de Acción Católica, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, que tenemos organizaciones de mujeres o representadas por mujeres en los 5 continentes. Para seguir con este espíritu, con este encuentro de oración, quisiera recordar otras palabras del Papa Francisco, que nos dirigió a las mujeres de nuestra organización, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, en una audiencia que nos concedió en mayo, y nos dijo así: hay que rezar las obras y obrar la oración. Hay que rezar las obras y obrar la oración. En la UMOF hemos recogido a través del Observatorio Mundial de las Mujeres el testimonio de mujeres de distintas partes del mundo. Mujeres que rezan las obras y obran la oración. Prestan un servicio fundamental a la Iglesia, pero un servicio poco conocido o poco valorado. Todas ellas están muy comprometidas con alegría y esperanza en este proceso sinodal. Queremos, en este momento, presentarles 2 de esos testimonios, ¿no? Que son testimonios de mujeres que han hablado para ser escuchadas, para que su voz sea escuchada por todos. Tenemos también, podrán encontrar muchos de esos testimonios en nuestra página, en lo que arreglamos el problema técnico. También queremos pues agradecer esta oportunidad a la Acción Católica que nos invitó. Queremos agradecer a nuestras invitadas que están aquí con nosotros, a todas las mujeres que han participado para darnos un testimonio a la embajadora ante la Santa Sede de los Países Bajos, a Bruno Pacci, a los señores obispos, por supuesto, de verdad, a sus excelencias, de verdad agradecemos mucho su presencia y que estén aquí sentados junto con nosotros, orando en sinodalidad con las mujeres, con los hombres, con los laicos, todos juntos, caminando como el Santo Padre nos enseñó. Entonces, ahora sí, ¿estamos listos? Mentre si prepara il video, che il prossimo incontro sul cammino ci sarà il giovedì 26 ottobre nei diversi orari vi invitiamo a avere maggiori informazioni consultando i diversi siti istituzionali, quelli dell'UMOF, dell'Azione Cattolica e del Forum del FIAC, del Foro Internazionale di Azione Cattolica. Il prossimo incontro, prendete già nota, giovedì 26 ottobre. Tendrá lugar el jueves 26 de octubre. Chiudiamo a nome di Monica, a nome di Eva, ringraziando ancora tutti coloro che stasera hanno vissuto con noi questo momento così bello e così intenso di riflessione e di preghiera, al di là dei problemi tecnici. Era l'incontro, il valore dell'incontro, l'ascolto reciproco, e ringraziamo ciascuno di voi che si è collegato, ha trovato il tempo per stare con noi anche nei diversi orari e nei vostri diversi paesi. Vi ringraziamo. Vi diamo appuntamento al 26 di ottobre alle 13:45.
italiano. 2 menos cuarto, hora de Italia. Vi chiediamo di continuare ad accompagnare il cammino con la preghiera, il cammino del Sinodo, una preghiera che si deve fare più intensa in queste ultime settimane di lavoro dei padri sinodali, ma deve continuare nella preghiera, dalla preghiera trovare sempre di più la forza per camminare tutti più insieme. Ecco, il segno di stasera era anche quello di volere ancora di più essere nella vita della Chiesa, un'esperienza di fraternità che favorisce la crescita della sinodalità. Grazie a tutti e buona serata.